Buscar la poesía entre la búsqueda y la observación, en mi caso creo que se trata de lo último, de la observación. En algunas ocasiones yo he dicho que la poesía o el arte es como, bueno, se fundamenta a través de la mirada. Esa mirada puede ser de manera metafórica como una especie de marco, tal y como decía Ortega y Gasset, en el que el artista, porque ya no estamos hablando solamente de la poesía, sino de sus diferentes disciplinas, pues saca o encuadra aquello de la que tiene una epifanía, aquello que le pulsa, y luego pues lo convierte en algo maravilloso. Y no tiene por qué ser eso que se enmarca, que, bueno, como se dice, se enmarca en la realidad, no tiene por qué ser algo de por sí maravilloso, puede ser un hecho cotidiano, algo, un recuerdo intrahistórico, etcétera. Pero digamos que lo que hace el artista en sí, tanto desde el punto de la pintura, la escultura y la poesía, que es lo que estamos hablando, pues yo creo que sí lo que hace es convertirlo o llevarlo a un nivel o al nivel que se exige pues el arte en sí. Por lo menos yo lo creo que es así, pero también eso de la búsqueda creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque claro, ¿qué es lo que enmarca al fin y al cabo, ¿no? Claro, que están relacionadas. Claro, a lo mejor, claro, porque... la observación tiene una búsqueda. Sí, exactamente. ¿No? Como tú dijiste, pues no buscamos el neutro, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene ese tipo de inquietudes o tiene una cosmovisión determinada sobre las cosas, sobre el universo, sobre su vida, sobre sí mismo, ¿no? Y entonces parece que no, pues ese marco, pues por supuesto, no es una cosa objetiva, ¿no? Claro, hay un cuerpo, ¿no? Sí. Quiero decir, hay un cuerpo que se habita, que es un contexto, exacto, desde donde se mira, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese cuerpo, esa experiencia también enmarca, ¿no? Y luego no creo que haya un encuentro o sea, un hallazgo de lo poético sin esa búsqueda, ¿no? O sea, y la observación luego es necesaria, ¿no? Debe haber como un poco de quietud, de reposo, ¿no? Sí. O de espacio para encontrar algo, ¿no? Porque, quiero decir, en una vorágine que es como muy... bueno, por lo menos yo la vivo, ¿no? Muy contemporánea. O sea, esos espacios para lo poético, que podemos hablar también de la vorágine o lo que sea, ¿no? Y de vivir eso. Quiero decir, podemos poner ahí el marco, ¿no? Pero luego, en lo creativo, en el espacio que requiere traducir ese marco a lo poético, ¿no? Pues requiere un tiempo. Y de un espacio, ¿no? Quiero decirte, no haces así y dices, voilà, aquí tengo, o sea, lo he observado, pongo el marco aquí y hay veces que tú dices, perdona, es que tengo que hacer la comida, es que llego tarde, es que el trabajo tal y es que hay millones de momentos desde los que nos desvinculamos de lo poético en el día a día, ¿no? Entonces, hay un concepto que dijiste, es eso de que en tiempo... en lo que estamos viviendo, ¿no? Con la vorágine que tú me dijiste, me recordaste el libro Una habitación propia de Virginia Woolf, y creo que ya no solamente esa reivindicación, digamos, ya no solamente trasciende hacia el hecho femenino, sí, sino ya desde el punto de vista del artista, ¿no? Estamos viviendo, como tú dices, en unos tiempos incluso demasiado... hay quien dice líquidos, ¿no? Pero muy rápido, marcado con lo que decía de Andy Warhol, ¿no? Que de cada uno va a tener sus 5 minutos de gloria, etcétera. Es decir, unos tiempos que quizás en la realidad, ¿no? Y que Andy no... Warhol ya es viejo. Sí, Andy Warhol ya es viejo. Vomitaría con la vorágine actual. Sí, es un adelantado a su tiempo. Y yo creo que exactamente el poeta o el artista necesita sus tiempos para crear. Y en ese sentido, la metáfora de la habitación propia de Virginia Woolf se me viene a la mente, pero de manera metafórica. Es decir, necesito mi espacio y mi tiempo para crear. Eso que yo he marcado,
lo Hay tengo que que reflexionar, ¿no? materializarlo. Hay que materializarlo, hay que reflexionarlo y materializarlo. Y dignificarlo también. Exactamente. Y en ese sentido, pues, me gustó, bueno, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Y creo que, bueno, una metáfora puede ser esta, la Virginia Woolf. Yo sí quiero reivindicar la parte de lo femenino. Sí. Sí, desde el punto de vista feminista y de lo que reivindica Virginia, ¿no? O sea, porque creo que si bien estamos todos y todas en esa vorágine, todavía los espacios de los cuidados, etcétera, están más en nuestra mano, ¿no? Todavía eso no está tan bien repartido, ¿no? Y cuando tenemos encuentros así poéticos con mujeres, ¿no? Que siempre está el tema de la literatura, como que no tiene género, y obviamente volvemos a lo del marco, ¿no? El marco, es decir, la literatura no tiene género, pero las poetas sí. O sea, hay un cuerpo detrás de esa poesía que es atravesado por un montón de cuestiones, ¿no? Y personalmente, y en eso coinciden muchas compañeras, ¿no? El hecho, quiero decir, con todo esto, está la figura de ese escritor, no sé, ¿no? Como un arquetipo, ¿vale? De ese escritor en su torre, tipo Juan Ramón o lo que sea, ¿no? ¿No? Con Sí, el momento de la musa. Como el bohemio, el típico sí, bohemio. Y hay una señora haciéndole la comida abajo normalmente, ¿no? Y entonces él se puede permitir ese espacio. Yo pienso en eso como creadora, como escritora, y me parece un lujo muy terrible. Es decir, ¿cómo sería mi obra? No tanto, ni siquiera en extensión, que probablemente sería mucho más abundante, ¿no? Si pudiera escribir desde los espacios de los sistemas relacionales cubiertos, el potajito hecho, etcétera, ¿no? O sea, me gusta reivindicar esto porque los productos creativos no son inocentes, que era lo que decíamos antes. Sí, bueno, es lo que habíamos dicho, que nadie, pues eso, digamos que no encuadra en neutro, y en ese sentido creo que aquella visión que tuvo Virginia Woolf, pues hoy en día también es necesaria, es actual, y yo creo que incluso creo que demasiado actual por suerte y por desgracia. Y por supuesto, lo que tú has dicho no es lo mismo. Por ejemplo, el encuadre de un escritor que a lo mejor le dedica su tiempo, tiene un tiempo mucho más amplio por su canon de género, que el de la mujer, que tiene que además pues cuidar de sus hijos, tener la comida preparada, la casa cuidada, etcétera, y ahí pues crea otro tipo de marco. De hecho, yo leí un artículo hace un tiempo en el que se nota que, por ejemplo, la épica como la Ilíada o la Odisea estaba diseñada por hombres, porque si hubiera estado escrita por mujeres, la épica o los hechos épicos hubieran sido diferentes, ¿no? ¿Te refieres a llevarlos a lo doméstico? Llegar un poco a lo doméstico, que lo cual no quiere decir que le reste calidad, sino se nota que se pasaría de la guerra. Hay mucha épica. Sí, por ejemplo, la épica, por ejemplo, del embarazo o algo así, y me resultó llamativo porque es verdad en ese sentido que a lo mejor esos marcos hay marcos que incluso se han convertido en canon, en cierta manera, ¿no? Y parece que es como lo que ha sido aceptado a lo largo del tiempo. Y bueno, autoras como esta, como Virginia Woolf, pues han permitido un poco decir, no, mira, esto también ocurre y hay que salir un poco, romper un poco, chocar contra esos clichés, esos cánones, para poder abrir la mente y ver otro tipo de escritura y otro tipo de arte, ¿no? En ese sentido. Y la verdad, yo, bueno, suelo leer mucha poesía femenina y la verdad para mí es como si estuviera viendo un mundo nuevo. Sí, bueno, a la poesía femenina, ¿no?
Claro, a mí lo de escrita por mujeres, porque a también mí lo es de verdad que la femenino poesía... me parece que es un constructo, ¿no? Sí, También sí. cultural, ¿no? Que Porque, es lo claro, femenino. O sea, sí, claro, sí, sí, cuando sí. hablamos de la poesía femenina, que yo, a ver, esto asumo que escribo muchas veces desde los lugares de lo feminista, ¿no? Por qué cosas se plantea o qué tipo de temas o por dónde voy a atravesar el hecho poético, ¿no? Claro, lo femenino, ¿qué es? ¿No? Y lo femenino es esa cosa, igual me equivoco, pero quiero decirte, los mensajes que me han llegado a mí desde chiquitita de lo femenino es lo frágil, lo pequeñito, ¿no? Lo que se desvanece, ¿no? Un poco lo femenino a mí me suena como a una mujer tuberculosa y como prerrafaelista, que es medio transparente, ¿no? O sea, y claro, yo no habito ese lugar, ¿no? Como mujer, o como mujer canaria, vamos a ver cómo te lo explico, como no. ciudadana del mundo, vamos. Sí, pero no, o sea, porque yo creo que el hecho de, quiero decirte, que el cuerpo, ¿no? Vamos a ir al cuerpo porque esto me está trayendo hasta aquí irremediablemente. Sí. Entonces, el cuerpo. No es lo mismo ser una persona racializada, o sea, que todo bien con ser ciudadanos del mundo y todo bien con, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo ser una persona racializada que te atraviesan, volvemos a lo mismo, unas subjetividades determinadas, y si el canon te habla de una mujer, una Lady Godiva, pero sin la acción, pues oye, ¿dónde estoy yo representada, ¿no? O qué violencias también atraviesan al cuerpo en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, por ahí lo femenino, cuando lo relacionamos con lo poético, también está hablando de esa mujer que no existe, por lo menos en mi vida, pero a lo que tengo que aspirar, ¿no? Entonces, claro, la poesía femenina, el concepto de la poetisa también, ¿no? La poetisa es como una cosa que de entrada a mí me mataba ese concepto. Ahora como que lo estoy habitando. Pero no como antes, como el concepto inicial, sino de otra manera. Claro, las poetisas eran aquellas que no entraban dentro del canon de poetas, porque poetas eran hombres, ¿no? O sea, los poetas, y luego están las poetisas esas cursis, ¿no? Que hablan de las floritas, del amor romántico y de esos espacios de lo poético que les dejaban, ¿no? Porque, y esto ocurre también con la pintura, ¿no? Las primeras mujeres académicas que entraron, por ejemplo, no podían representar desnudos ni temas históricos. O sea, los grandes temas de la pintura, bueno, yo te voy a hablar desde el arte, porque claro... Sí, de todas maneras todo permea, ¿no? Claro, porque estamos hablando de cuestiones estéticas, en definitiva, también, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho a esto, como lo estás diciendo, y ahora me recuerda, por ejemplo, a la Sin Sombrero, ¿no? Que es, como le dicen, la otra generación del 27. Mira, todo es una misma generación. No es que sea, están estos y después están las otras, no. Sí, pero todos mira son la iguales. repercusión de unos y otras, ¿no? Y demuestra primero lo que tú dices. La primera es que la historia está escrita por los hombres, y eso que en la antología de Gerardo Diego se incluyó a Josefina de la Torre, por ejemplo, pero luego ha tenido que haber estudios posteriores para poder sonsacar a esas escritoras. Por ejemplo, Ernestina de Chapuisy, que fue traductora además de Bastón Bachelard, una excelente traductora, y que, bueno, ha tenido que sobresalir de ese canon, ¿no? Ese canon maléfico, como quien dice, o diabólico, ¿no? Y también, o patriarcal, que creo que es eso, que es la historia escrita por los hombres, ¿no? Los patriarcas, sí, cuando llegaron, la liaron parda. Y después también me llama la atención con lo que estabas diciendo, ¿no? De eso de que
cuando empiezas a dibujar, cuando empiezas a escribir, pues está la poetisa, está la artista que tal, y me recuerda mucho al caso, ¿no?, de Pino Ojeda, que cuando empieza ya a crear, pues se encuentra con que no tiene referentes con la que partir. Ella misma tiene que crearse ese referente, ¿no?, en cierta medida. Y me imagino su soledad también. Esa soledad, y en medio de una sociedad restrictiva total. Y, bueno, patriarcal de manual, ¿no? Sí, porque yo he leído poco, pero también pero también ella habita como mucho el deseo también. Sí, la ausencia y todo eso. Y el deseo también es una cosa, yo creo que es un motor poético, porque es un motor vital, ¿no? O sea, sí. Y ella, y claro, las mujeres que hablan del deseo, porque claro, yo, disculpa que al final estoy aquí con... No, está súper interesante. Pero esta cosa del deseo, el ser deseante muchas veces es el autor y el objeto del deseo, ¿no? Nuevamente la musa, ¿no? Y esta cosa de las musas, ¿no? En las que queríamos convertirnos, ¿no? O sea, es como, ay, yo quiero un novio poeta que me haga unos versos maravillosos, ¿no? Y estoy diciendo, mira, ¿por qué no le hago yo el poema al colega, ¿no? Como reconstruir un poco, pues... No, es decir, esa parte, la musa es pasiva. ¿La musa qué hace? Es que el tema de la musa es eso, romper un poco con esas ideas, y lo que tú dices, tomar las riendas, y tener sobre todo ese espacio, como le pasó a Pino Ojeda o como tal, o para poder convertirse, desarrollar su arte, incluso a veces rompiendo con esos clichés, con esos prejuicios y con la sociedad en sí, y crearse un referente, ¿no? Claro, por eso digo que hay cierta valentía en romper ese molde o ese referente de musa que tienes o que tenemos. Quiero pensar que cada vez menos, ¿no? O sea, porque ya pues vamos teniendo referentes, aunque tú y yo que estudiamos en el mismo instituto, ¿no? Que compartimos allí, yo por ejemplo no vi una mujer poeta ni una mujer artista, reconocida, legitimada desde los libros de texto, hasta hace bien poco. Y desde lugares de mucha búsqueda también, ¿no? La búsqueda también incluye a encontrar referentes y a encontrar posibilidades, porque no hay poesía hasta que tú misma o tú mismo no te legitimas desde ese lugar. Sí, ¿no? Y también un poco lo que tú dices, y también lo que tú dices, rebuscar, porque es muy raro que, por ejemplo, en esos tiempos, pues ninguna mujer escriba o por ejemplo tenga ese impulso, porque también hay que decir que la mujer era, por ejemplo, en tiempos como por ejemplo el siglo XIX o tal, era la gran lectora, ¿no?, de las novelas y tal, y entonces, hombre, por mi experiencia, que uno empieza siendo lector y termina pues bailando con el diablo y termina escribiendo, por esa regla de tres está claro que hay y tiene que haber, y todavía a lo mejor queda esa tarea pendiente de mujeres por descubrir, ¿no?, en ese sentido. Escribir desde las islas, ¿no? El hecho de ser escritores o escritoras canarias, ¿no? Habitar la periferia, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo esto también ocurre como... O sea, poner en valor de repente esa platanera supone también poner en valor una serie de imaginarios que no son, que no son los habituales o que no son, volvemos a lo mismo, los del canon, ¿no? Sí. Yo de chica quería un bosque. Digo, ¿dónde está mi bosque? O sea, ¿qué pasa aquí con los cactus? Con las plataneras, con las aulagas, A mí me pasó lo mismo. Yo quiero un bosque un bosque frondoso, con todos los arbolitos, y no en la ladera y no enriscados los bosques, ¿no? O sea, un bosque llanito.
Es que sucede, ¿no? Que te pones a leer Campos de Castilla y dices, pero bueno, Campos de Castilla, hombre, que Antonio Machado hace ese ejercicio, ¿no? De inocencia, descubre ese marco, ¿no? Y por ejemplo, te dice, este olmo seco, por ejemplo, o tal. Pero después tú te quedas, eso, ¿no? Llevas un poco eso de su realidad, pero claro, dice, un olmo. Aquí lo que hay eso es como una platanera, ¿no? Y te quedas con eso. Es un poco también, marca un poco esa diferencia, aunque también intento, ¿no? Bueno, independientemente del paisaje, también intento sacar pues lo que quiere decir a través de ese olmo o a través de esa platanera. Y a mí a veces me sucede, no sé si te ha pasado, ¿no? Que tú estás acostumbrado, o yo estoy acostumbrado a un paisaje canónico aquí, por ejemplo en la periferia, por ejemplo estamos acostumbrados al paisaje del norte, a ciertos poemas de tal, y luego viene otros libros, otros poemarios, como por ejemplo el de Acerina Cruz con el tema de Si la arena resiste, y descubre que de un lugar que tú das por sentado que allí no puede surgir arte o es algo superficial, sale un marco poético brutal, y encima dice, y esto es aquí, esto está pasando, esto está escribiendo. Pero es lo mismo que con la platanera, ¿no? Es decir, o sea, si tu escenario es la platanera, es la platanera. Si tu escenario es el Río Palace, es lo mismo. Quiero decir que, es como, si esta es la materia, el material poético que yo tengo, porque que ya hemos dicho, ¿no? Está en la vida, en lo que te atraviesa, ¿no? Pues yo tengo que hacer algo con esto. Y también creo que hay veces como que es una responsabilidad nuestra coger una vez atravesada esa distancia, coger y poner en valor desde otros lugares esos espacios, ¿no? Porque de repente tú te lees Si la arena resiste de Acerina y te vas para el sur, el recorrido y el caminar por ahí se convierte en otra cosa, ¿no? Esos espacios, el escribir sobre esos espacios, pues indica al lector a reflexionar sobre ellos, ¿no? Decir, pues mira, hay vida o hay poesía entre sus calles. Cuando tú a lo mejor has estado allí y has estado como un mero turista, ¿no? Como a lo mejor como alguien transeúnte, algo superficial, y te quedas y dices, pues aquí. Claro, a mí lo que me interesa de eso es que somos turistas normalmente en todos los espacios, no solamente en los espacios turísticos. Sí. Porque sin conciencia o sin crítica nos convertimos en turistas de todo. Y tengo a lo mejor sospechas en ese sentido de que ya hablando un poco sobre centro y periferia, la literatura canaria, pues también yo creo que desde fuera, digo de manera general, ¿no? Como que aquí no sé decirlo, como que no se mira estos marcos, ¿no? De escritura que hay, o estas experiencias de escritura que hay aquí en Canarias, ¿no? Con respecto al centro, estamos como acostumbrados a mirar siempre a lo que se escribe, por ejemplo, de la península y pero tal. Eso es un trabajo nuestro, creo. Bueno, es mi punto de vista. Creo que es un trabajo nuestro porque esta cosa que siempre hemos tenido, así como ese complejo, ¿no? Que es producto también de procesos históricos, culturales, ¿no? de colonia extraña, ¿no? Siempre hemos mirado lo de fuera, lo que viene de Madrid o lo que viene de tal, como algo como mucho más importante siempre, ¿no? Incluso es muy típico que cuando los canarios y las canarias salimos de las islas, muchas veces hay gente que pierde el acento, que habla de otra manera, con toda la buena intención porque quieren hablar bien, ¿no? Esto es algo que me he encontrado yo mucho, ¿no? Y decía, compañero, ¿por qué haces hablando así? ¿No? Muchas veces. Sí. Dice, no, mira, que quiero hablar bien. Y digo yo, pero es que no hablabas bien antes, porque, o no hablo bien yo, no, ¿cómo es la cosa? Como que hay una... Sí, es lo que tú dices, el complejo... Porque aquí venían como los médicos, los abogados, los ingenieros, todas aquellas profesiones grandes e importantes venían de fuera, porque aquí no habían universidades, no habían... ¿no? Y
Y entonces incluso la televisión desde hasta hace bien poco hablaba de otra manera y teníamos otras palabras, ¿no? Y otras maneras de expresar las cosas. Viene a ser lo mismo, o sea, nos atraviesa también la insularidad, la canariedad, etcétera, ¿no? Y desde ahí es nuestra responsabilidad también coger y poner en valor, oye, pues esta es mi platanera, este es mi espacio, mi paisaje. Este es mi espacio, este es mi tiempo a la hora de hablar, o sea, porque somos más, a mí me decían todos, mira, ¿sabes? Termina ya de hablar porque yo soy muy arrastrada hablando, o sea, arrastro mucho, me pierdo mucho y esto pues a muchos amigos de la península pues les ponía muy nerviosos porque son como, ¿no? Sí, te comprendo totalmente. ¿No? Y eso, la manera en la que hablamos, creo que también se transluce en los textos o en el ritmo de los textos, en los vericuetos y los meandros por donde nos metemos también. Ahí en ese sentido me recuerda a un trabajo que hizo Bruno Pérez Alemán, que también es aruquense, por cierto, en el que decía que cuando Unamuno fue exiliado a Fuerteventura, su escritura llegó a adaptarse al propio ritmo de la isla, ¿no? Y ya te digo que Fuerteventura no era como la Fuerteventura de hoy en día. Y aún así Fuerteventura te coge y te dice, relájate completamente. Y en ese sentido eso refuerza la idea, ¿no? De que incluso el paisaje llega a imponer un propio ritmo en la escritura y bueno, según incluso, bueno, es que claro, trabajamos con el lenguaje y si nuestro lenguaje es así, nuestra modalidad de lenguaje es el que es, pues claro, al final eso se viene reflejando en la escritura. Pero sí me llama la atención que al final el paisaje es el que llega a imponer, ¿no? También un poco el ritmo, ¿no? en la escritura. Y no sé, yo lo que también decía, volviendo un poco al tema, es como que no hay ese tipo de aceptación, ¿no? O no hay esa mirada como nosotros a veces miramos a lo que es la metrópolis o hacia la península, hacia las islas, ¿no? Hacia ese marco, ¿no? Diciendo, mira, nosotros también tenemos nuestro propio paisaje y te invitamos a que lo leas y tal, ¿no? No sé por qué. Desde ahí es donde yo digo, no podemos esperar a que la metrópolis venga y nos diga, venga chicos, venga chicas, me van a interesar. Ya. ¿No? O sea, creo que eso es un trabajo nuestro.